Hola amigos de la Alianza para Centroamérica, mi nombre es Yasmín Falles, soy la coordinadora del eje Juventud de la Alianza para Centroamérica. El día de hoy vamos a estar presentando el web talk titulado Honduras, Innovación para la Reactivación Económica. Contamos con la presencia de la señora Elena Toledo, quien fue corresponsal para Centroamérica y México para el diario Panama Post y Fellow de Atlas Networks, además de becaria de la Fundación Friedrich Naumann y actualmente es directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Fundación ELAM. Nosotros, primero darle la bienvenida a Elena. Bueno, Yasmín, muchas gracias por estar, por haberme invitado, muy alegre de estar aquí nuevamente en este espacio y poder compartir con todos un poco ya en este nuevo año sobre lo que nos espera en la reconstrucción de nuestros países con las lecciones aprendidas en el 2020. Muchas gracias, Elena. Recuerdo que hace un tiempo, para poner en contexto, hicimos otro web talk en donde hablábamos sobre la situación de COVID. En ese momento, pues teníamos mucha incertidumbre, era inicios de lo que era la pandemia, nos estábamos enfrentando a cierres, a la incertidumbre de cómo iba a atacar el virus, aquí aún no existía una vacuna. A este momento, pues, ¿qué considera usted que pues ha sido lo que ha sucedido, ha avanzado o cree que pues se mantiene la situación en Honduras? Actualmente yo siento que la situación de Honduras se cuece aparte, Yasmín, y lo que nos están viendo y escuchando, porque Honduras no solamente ha tenido el flagelo de la pandemia y de las medidas adoptadas para combatirla y frenarla, sino también el impacto de dos huracanes con menos de 10 días de diferencia, categoría 4 y 5. Entonces esto complica aún más la situación del país y la puso en un escenario que jamás esperamos, que jamás habíamos vivido, botándonos a hacer un aproximado del 30% del Producto Interno Bruto del país en un mes, dejando aproximadamente 4 millones de personas afectadas, casi la mitad de la población de Honduras, afectando en gran medida toda el Valle de Sula y la zona del litoral atlántico del país, que es la zona que genera la mayor cantidad de producción. Entonces, con todo lo que ya habíamos aprendido y atravesado con las restricciones de movilidad y de producción por la pandemia, se le suma lo de los dos huracanes ETA e Iota. Entonces, vaya que sí hemos aprendido, vaya que el 2020 nos dio, como se dice popularmente, vuelta de calcetín a la situación, pero es realmente, es de verlo para creerlo, la resiliencia que puede tener el ser humano en situaciones extremas. De verdad que yo no me canso de admirar al hondureño y al empresario de todas las categorías, porque a veces se cree cuando hablamos de empresario hablamos solamente del grande, sino que del micro hasta el grande, hasta el negocio que viene comenzando hasta el consolidado, la capacidad de reinventarse que hay con todo el encierro de la pandemia que en Honduras comenzó el 16 de marzo. A la fecha es increíble cómo negocios de cualquier rubro de comida, de atención al cliente, de servicios, de producción, se reinventaron totalmente y modificaron su oferta, virtualizando servicios, con telemedicina, con teleeducación, con servicios de entrega a domicilio, restaurantes que surgieron, modelos que surgieron de negocios nuevos, otros que se reinventaron o que cerraron y abrieron otro nuevo porque vieron otra oportunidad en el mercado. Todo el comercio electrónico y digital se ha dinamizado de una manera impresionante. Entonces, creo que las lecciones aprendidas que el sector privado ha implementado, y me quiero enfocar en este momento en el sector privado, porque siento que fue el que marcó la pauta de cómo hacer y de cómo trabajar.
es bien importante y todas las lecciones que se pueden aprender. ¿Y qué tiene que aprender el Estado de estas lecciones? Porque con todas las restricciones, toques de queda y todo lo demás que hemos tenido, que a este momento es importante aclarar que no hay mayores restricciones, sí hay un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, hay cierta regulación de aforo en los lugares, comercios abiertos, restaurantes, tiendas, etcétera, y no se está permitiendo la entrada de niños menores de 12 años a estos lugares. Los comercios y la empresa privada ha marcado la pauta de cómo reinventarse y cómo dinamizarse. Sin embargo, estas lecciones las tiene que aprender mucho el Estado, porque es a quien la empresa pues al final le aporta y es quien sustenta todos los ingresos que tienen. Entonces, si algo venció el COVID, fue las filas. Fue las filas de la burocracia, el típico sistema de que teníamos que ir y hacer fila para pagar y hacer fila para un trámite, las venció, porque eso sí, han habido muchas instituciones del gobierno de Honduras que se han dinamizado y que han tratado de hacer documentos en línea, de que hayan más aplicaciones que puedan servir, servicios por teléfono, incluso por WhatsApp. Sí ha habido, pero falta muchísimo. También ese tema de cómo la virtualidad nos puede ayudar a reducir personal. Con eso podemos tener un estado mucho más pequeño y que necesiten menos ingresos porque ha habido una caída importante en la recaudación y en ese mismo sentido va a haber una caída en los servicios públicos, o sea, en la atención que pueda haber. Así que sí es bien importante todas estas lecciones aprendidas e implementadas que todo el sector privado ha hecho en estos 10 meses aproximadamente que llevamos en esta situación y cómo el Estado puede aprender y cómo puede agilizar su capacidad de reinvención y de poder aprender a estar ahí para el contribuyente y no que el contribuyente tenga que estar para el Estado. A mí me gustaría como plantear un poco, pensar lo que venimos hablando y es el tema de si realmente innovación es reconstruirse o es reinventarse. En este punto, ¿qué considera que sería más acorde a la realidad de Honduras? Creo que reconstruirse y reinventarse aplican perfectamente para la situación de Honduras. Mucha gente tiene, porque no todo el mundo tiene que reconstruirse. Como país, sí. Como país tenemos que reconstruirnos hace 10 años, hace mucho tiempo. Pero en este momento, en situaciones particulares, sí hay que reconstruir mucho y hay que reinventarse también. O sea, ninguna de las dos cosas es fácil. La capacidad, muy al inicio de la pandemia se decía que íbamos a sobrevivir los que tuvieran capacidad de adaptación y capacidad de transformar sobre la marcha. Y por eso esto lo he hablado recurrentemente en diversas llamadas y reuniones en lo que va de enero, y es porque siento que la parte más fea ya la vimos. La parte más fea de la historia ya nos la contó el 2020 en marzo, cuando de la noche a la mañana nos encerraron y nosotros creíamos que eran 15 días y ya han pasado 10 meses. Y desgraciadamente muchas vidas perdidas en el ínterin. Pero ya ahorita, ya a este punto, ya no sabemos el guión, ya sabemos en qué estamos parados y esperemos que no haya otra sorpresa así de grande más a nivel de país y a nivel regional. Otros países están viviendo otra situación, pero enfoquémonos en nosotros. Así que ya toca tomar ya el toro nos golpeó. Ahora nos toca a nosotros agarrar el toro por los cuernos y demostrarle quién manda. Ya que nosotros mandamos en esta situación, no es fácil para mucha gente,
estamos de acuerdo, pero balancear un poco esto y cómo nos ayudamos los unos a los otros eh, a sacar esto. Reconstruir, sí. Reconstruir porque ya vimos que muchas cosas que teníamos implementadas no funcionaban. Ya sabemos que un Estado grande no funciona. Ya sabemos que la burocracia nunca se ha demostrado tanto la inutilidad de la burocracia como en estos momentos. En Honduras, por ejemplo, y nosotros lo vemos en Fundación Eleutera, tenemos que agilizar, por ejemplo, el cierre de empresas. Porque si algo es el empresario, el emergente y el establecido es resiliente. Entonces cierra un negocio porque va a abrir otro, porque ya tiene otra idea de negocio, porque este no me está yendo bien y viendo la coyuntura, este puede ir mejor. Entonces, ¿cómo agilizar cierre de empresas? Para que haya esa reconstrucción y haya esa reinvención. No todo hay que comenzarlo de cero. Esa también otra plática que fue muy recurrente en el 2020. A veces no hay que empezar de cero. A veces solamente es un poco adaptar lo que ya tenemos. Y es ahí donde viene el innovar, el hacer nuevas implementaciones sobre lo que ya tenemos. La alianza ha sido una prueba, Yasmín. Ya hemos tenido ya veníamos trabajando muchos temas y reinventamos y reconstruimos sobre los temas que ya teníamos apoyados en la coyuntura. Porque dijimos, en muchos temas, por ejemplo, como educación, no vamos a dejarnos que la pandemia nos bote. Vamos a sacar las luces que podemos tener de la pandemia y vamos a hacer nuevos aportes en propuestas. Y eso es lo que se ha hecho y en otros ejes también. Y han surgido temas nuevos y han surgido temas mucho más fuertes. Entonces, se vale reconstruirse, se vale reinventarse. Ambos son válidos, ambos son necesarios. En caso de Fundación Eleutera nos tocó reinventarnos en muchas cosas y así vamos, o sea, y empujando y ayudando a los que se tienen que reconstruir y como país, como te digo, ya estamos 10 años tarde para reconstruir muchas cosas. Elena, antes de entrar como en esas oportunidades que están, sé de primera mano que vienen las elecciones presidenciales también para Honduras. De cara pues a estas elecciones, ¿cómo considera usted que va a influir, sea positiva o negativamente, en la forma en que se van a elegir a estos nuevos gobernantes y en las propuestas que traen o ya están presentando ellos? A este punto, en marzo tenemos elecciones primarias, en noviembre tenemos elecciones generales y siento de que el hondureño ha tenido una visión más aguda de lo que hay, de las propuestas que hay y de las necesidades reales que hay. El hondureño actualmente es mucho más crítico, es mucho más agudo, es mucho más consciente de lo que hay y de lo que se merece y de lo mejor y de lo que necesitamos. Quien sea que asuma el poder en enero de 2022 no va a recibir un país en las mejores condiciones. Por muchas cosas y especialmente por esta hecatombe que hemos vivido en el 2020 y que probablemente no sea atendida de la mejor manera en el 2021 por ser un año ultra político. En nuestros países todos los años son políticos, pero este es súper político. Entonces hay mucha distracción, hay muchas ideas difusas entre lo urgente y lo necesario, lo mediático y lo convenientemente político. Entonces, es un año en el que se están midiendo muchos riesgos políticos, desde discursos hasta acciones, hasta propuestas. Hay mucho populismo, hay muchas ofertas de espejitos que no son precisamente las necesarias en este momento. Va a ser un año complicado porque nuestras elecciones en los últimos años, nuestros procesos electorales no han sido precisamente los más pacíficos, podemos decirlo de alguna manera.
ni los más, ni los que han tenido mayor apoyo de la población y mayor confianza. Entonces, no sabemos qué esperar, pero sí sabemos que quien asuma el poder en el 2022 no va a recibir un paquete fácil. Así que esperamos que el país tenga el mejor criterio para elegir al próximo gobernante y que el sistema también sea el más viable y efectivo para poderlo hacer. Elena, en otra conversación que tuvimos en algún momento sobre derechos humanos y migración, hablábamos del tema de los migrantes retornados, me parece que es el concepto, y pues el tema de las divisas. Sé que pues con el tema de las elecciones estadounidenses, pues hay cierto positivismo acerca de cómo se podría tratar a los migrantes, pero ¿usted considera que realmente es positivo este panorama y que de alguna forma este buen trato que se querería a los migrantes viene a influir también en Honduras? Sí, partamos del entendido que Honduras es el país más, es el mayor expulsor de migrantes del norte de Centroamérica. Eh, entonces, definitivamente que sí, debería de tener un impacto positivo. No sabemos qué esperar. Ese es otro tema que en el 2021 va a ser, va a dominar agendas mediáticas y políticas, porque después de todo lo que ha pasado, se espera que hayan flujos migratorios importantes partiendo hacia Estados Unidos y atravesando todo ese corredor de México, que es el que nos preocupa mayormente en cuanto a, a violaciones de derechos humanos. Eh, Va a ser bien interesante ver la nueva administración estadounidense cómo va a operar junto con la administración de México, la administración federal del gobierno del presidente López Obrador, para poder hacer acuerdos pro migrantes. Si bien es cierto, el presidente electo Joe Biden ha hecho muchas promesas de reformas migratorias y tal. Sin embargo, hasta que no miremos que hay propuestas concretas hechas, no podemos tener esperanzas porque eh, al final Estados Unidos protege a Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que esperar qué pasa. Sí hay esperanzas de parte de la comunidad migrante en Estados Unidos especialmente. Así que vamos a ver. Lo más importante, como decía alguien en algún momento, es el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes, que sea que se abran las fronteras o no, que haya respeto hacia ellos y que haya protección en la medida de lo posible de parte de las autoridades. Entonces, porque son caminos muy complejos, son caminos muy peligrosos. Y nosotros por nuestra parte, pues de parte de la Fundación Naumann hay un esfuerzo muy importante para poder abonar a soluciones, especialmente para los migrantes en tránsito de Guatemala, El Salvador y Honduras, especialmente que somos los países que más aportamos en este sentido. Y también destacar que en el mes de diciembre se reportó una entrada histórica de remesas a Honduras, como nunca antes se había visto. Igualmente, no me atrevería a hablar por El Salvador y Guatemala, pero no me extrañaría que el fenómeno haya sido igual y en México también. Entonces, podemos ver que las remesas siguen siendo un pilar importante de la economía Elena, una en nuestro consulta. país. ¿Considera que esta entrada de remesas, pues a simple vista, digamos, haya sido un fenómeno de aumento de la mano de obra, digamos, de los compatriotas,
¿O fue por el contrario que pues tuvieron un poco de ahorro o limitantes en los recursos que utilizaban y los enviaban al país? ¿O que más bien ha sido que migraron más cantidad? ¿Cuál considera que puede ser ese factor determinante? Ahí yo opino que hay un mix de varias cosas. Para empezar, la recuperación económica de Estados Unidos luego de cierres por pandemia fue muy acelerado, fue más acelerado de lo que esperaban. Entonces, eso ya ayudó a que quienes habían perdido el empleo o que estaban solo con ahorros ya estuvieran otra vez de nuevo en una actividad económica y pudieran enviar. Y también hay un factor humano importante, es que había mucha entrada de dinero, especialmente para apoyar a las personas que estaban en estos países sin empleo o con algún problema de salud por el virus. Y sumémosle lo de los huracanes en Honduras, que tantísima gente perdió absolutamente todos sus bienes y los perdió dos veces, porque fueron dos huracanes. Entonces, eh, ese empuje fue el que se sintió especialmente ya al final del año, de madres que mandaban para sus hijos, de padres para sus hijos, de tíos, de abuelos, de amigos. Fue eso. Yo creo que fue un esfuerzo extraordinario que hicieron los inmigrantes en Estados Unidos de aportar a sus familias que estaban en situaciones complejas en Honduras, en este caso, para tratar de ayudarlos a salir adelante y poder obtener sus bienes o volver a obtener sus bienes de alguna manera rápida, pero sí, vuelvo y repito, hasta 2020 las remesas representaban el 25% del PIB de Honduras. Entonces, por eso el tema migrantes nos preocupa de manera importante de las políticas que va a implementar Estados Unidos, porque al final es una pata de la mesa que sostiene la economía del país. Así que sí, fue un esfuerzo extraordinario que hicieron los hondureños, en este caso en Estados Unidos, para apoyar a sus familias. Elena, y esto habla también de pues un esfuerzo del sector privado, porque de alguna forma son individuos que están moviendo la economía. En Costa Rica considero que, aunque también bastante proviene del sector privado, pues el tema de que el sector público haya tenido estabilidad económica, aunque sabemos de dónde provienen esos fondos, ¿verdad? Pero de alguna forma ha permitido tener cierta dinámica en la hotelería, por ejemplo, que estas personas sí mantuvieron una reserva para poder ir de viaje. En lo positivo creería que al menos en Honduras eso fue una lucecita para que ustedes como individuos pudieran ayudar a levantar el país, ¿verdad? Ahora sí me gustaría pues entrar un poco en qué áreas considera usted, aunado a lo que nos ha hablado, que hay oportunidad de hacer esa innovación o esa reinvención que venimos hablando. A ver, como les mencionaba antes, para mí el de los primeros que tienen que poder reinventarse y poder dinamizar es el Estado. Eh, cómo hacer más fácil, porque al final sobre el andamiaje del Estado pasa todo lo demás, desde empresa privada, educación, salud. Entonces, cómo el Estado se pone en línea de toda de esta vorágine de cambios y de propuestas que hay de otros sectores para poder de alguna manera llevar más virtualidad a sus servicios, y también con esto crean mayor transparencia en todo lo que se hace y a la vez mayor confianza. Entonces, cuando hay transparencia y confianza, todo lo demás fluye de mejor manera. Otro sector que se vio bastante afectado, pero a la vez bastante evidenciada de su carencia es el sector educativo. Por lo menos en Honduras ha sido uno de los sectores en los que más se ha notado
las carencias que teníamos, que ya las sabíamos, igual que en el sector salud, ya las sabíamos, pero a mí siempre me gusta hacer esta analogía de cómo las personas con comorbilidades se veían más afectadas por el virus. Igual Honduras era un país con muchas comorbilidades, con muchas enfermedades de base, y el virus vino a hacer que colapsara. Entonces, ¿cómo en el sistema educativo se puede hacer una disrupción y hacer un sistema híbrido en dos vías? Sistema híbrido, que es a lo que vamos, que es la siguiente etapa de la presencialidad en las aulas. Entonces, que se pueda hacer un mix de estar en el aula, pero también poder estar de manera virtual y poder así poder poco nivelar al estudiante a lo que se va a enfrentar en el mercado laboral. Porque si bien es cierto, muchas instituciones privadas tienen sistemas óptimos para poder dar enseñanza por forma virtual, en el sector público, según datos que nosotros tenemos, aproximadamente el 80% está llevando su proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de llamadas telefónicas padre-maestro. Y el que le sigue, que no es un porcentaje tan diferente, es por grupos de WhatsApp. Entonces, aquí lo que pasa es que durante la semana el maestro manda las tareas al papá, y el fin de semana el papá se las envía al maestro por medio de fotos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en 10, 5 años, en una entrevista laboral, se encuentre el joven que aprendió por medio de grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas, y el que sí estuvo en una institución en que sí tenían todo un andamiaje y toda una estructura informática para poder dar la enseñanza? Entonces, ¿cómo hacemos que estos dos mundos de alguna manera se unan? Pues con una propuesta de una educación híbrida, que sabemos que es bien compleja, porque tenemos lugares en Honduras que no hay ni energía eléctrica. Entonces no podemos esperar que haya mayor banda ancha, por ejemplo. Pero con lo que sí tenemos, vamos empujando para que esto de alguna manera vaya evolucionando y vaya cambiando. ¿Cómo? Ahí viene con la otra parte de educación híbrida, que es permitir inversión privada en el sector público de educación. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que vos comentabas antes, verdad? De cómo se dinamizaba esto. Eso, Elena, perdón, es un reto también para los empleadores y pues ahora para los educadores. Yo tuve la experiencia de tener pues un grupo variado de personas de distintas partes de Centroamérica en un tema de virtualidad, y es un reto completo porque debes ajustar una malla curricular o ciertas asignaturas a sabiendo de que hay diferentes tipos de conocimientos, diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? O para uno, para como educador, o también como instituciones, uno se enfrenta a que pues, la intención no es hacer a un lado a las personas, pero ¿cómo hacemos eso? Porque al final de cuentas, quizás las personas que ya han tenido un beneficio en cuanto al acceso a herramientas, a tipo de interacciones, empiezan como a sentirse como que va muy lento las cosas o que son muy básicas para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ajustar de esta forma que no se sigan rezagando las personas, ¿verdad? Porque ya la educación de alguna forma de Centroamérica entre lo público y lo privado sí presenta diferencias marcables, pero que no se sigan acentuando, ¿verdad? Ojalá hubieran sido lo opuesto, que más bien la digitalización hubiera reducido las brechas, pero creo que ha sido lo opuesto, ¿verdad? Sí, o sea, es cuando la brecha digital ya no es brecha, o sea, esto es un abismo, el que estamos viendo tristemente. Entonces, ¿cómo hacer que esta brecha ya no crezca? Por lo menos ya no crezca, ir por lo menos encontrando las partes. Y si estamos viendo que el sector privado tiene esa ventaja, entonces, ¿cómo unir estos dos sectores, público y privado? Y así no solamente hay mejoras en infraestructura, hay mejoras hasta en competencia, y cómo hacer competir el mercado educativo, aunque suene feo, pero al final también hay competencia, y al final
no es mala la competencia, es lo que nos hace crecer y nos hace innovar, nos hace ver hacia adelante. Pero también hay otra parte importante, se elevan los estándares de calidad educativa, porque al haber inversión privada, también hay mayor capacitación para los docentes, hay mayor nivel de exigencia para los docentes y todos se benefician, porque ¿quién va a ser quién, o por lo menos esperamos que sea el mayor empleador de estos futuros trabajadores? Es el sector privado. Entonces son los que tienen se merecen que sean parte de este sistema y al final todos somos corresponsables de involucrarnos y de mejorarlo. Entonces, no es a veces que haya desinterés o haya mala voluntad. Hay maestros que están dando lo mejor que pueden con lo que tienen, que es lo más importante. Entonces, pero si se les brinda más apoyo, más capacitación y menos, y se bajan un poco tensiones de aquí se le llaman los colegios magisteriales, que son los sindicatos, y podemos ver un poco hacia adelante y ver las luces que nos dejó la pandemia. La pandemia nos ha dejado mucha oscuridad, sí es cierto, pero nos ha dejado muchísimas luces. ¿Y cómo agarramos estas luces para seguir adelante y hacer algo bueno con él? Elena, ahí tocó justo un aspecto que yo le iba a preguntar y es el tema de los grupos como de poder referente de los sindicatos. De alguna forma se han manifestado para aprovechar la coyuntura a su favor. Doy un ejemplo acá, el tema de los grupos de poder en cuanto a transporte público, los taxistas. Uno de los de parte del sector está aprovechando el tema de que existen restricciones vehiculares para exigir que se sigan manteniendo estas restricciones con el fin de que pues las otras plataformas digitales tampoco puedan funcionar, ¿verdad? Hasta el momento no han logrado demostrar que haya una correlación entre estas restricciones y la mejora del manejo de la pandemia, ¿verdad? Pero esto ha sido como el escudo de este sector para que no se siga manteniendo esto. ¿Sucede similar en Honduras? Sí, pero no en el mismo ejemplo, porque también el sector, por ejemplo, en el caso del sector transporte también se vio limitado en su andar y ahí también se está viendo como un cambio importante en el manejo de transporte público. Pero sí, o sea, en esto siempre salen grupos de poder a traer, nosotros le decimos traer agua para su molino. Eh, y, 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 pero al final la realidad los supera. O sea, siempre hay malos manejos, pero ¿sabes qué ha sido lo más interesante? Y otra cosa que se ha visto como no funciona y lo que se ha tratado de imponer por sobre los grupos de poder ha sido la centralización. La centralización de decisiones creo que ha sido lo que ha demostrado más daño en el manejo de todo lo que signifique pandemia y anexos. Creo que eso ha sido una de las grandes lecciones que estamos viendo de lo que no funciona. Centralización de salud, centralización de educación, centralización de temas fiscales, centralización de, ponerle nombre, eso está centralizado y eso no funciona. Entonces, cuando hay esa centralización, también hay corrupción, también hay mala comunicación, también hay mal manejo de temas, también hay desconocimiento de la realidad de las comunidades, de los municipios, ustedes le llaman cantones, desconocimiento, desconexión total de eso. Entonces, yo creo que más sobre grupos de poder que siempre hay y van existiendo porque el hombre es hombre y la humanidad es humanidad, ahora hay que aclarar ese término, ¿verdad? Pero creo que la centralización por sobre muchas otras cosas es lo que ha demostrado que no funciona
y es una de los temas que como liberales tenemos que abanderar y llevar adelante, porque también a veces no sabemos y se habla mucho en nombre de todo, ¿verdad? Cuando son estas tomas de decisiones centrales. Así que eso, sí, grupos de poder, sí hacen daño antes de la pandemia, durante y después. Pero otra de las lecciones aprendidas y que ojalá que desaprendamos es la centralización. Bueno, ya hablamos un poco del tema de la educación, el tema de lo que se ve del gobierno. En relación a, por ejemplo, a sociedad civil, se han creado grupos organizados de ciudadanos, se están pidiendo más transparencia. Se está comportando el hondureño? Yo desde acá, pues les admiro bastante la resiliencia que han tenido y el mismo apoyo que han tenido ustedes como individuos a todo el pueblo. Me quedan de las imágenes del huracán, ver más bien el apoyo que ustedes tuvieron como hermanos, como pueblo, y eso pues me alegra que sea así. Pero ¿en qué otras áreas se puede visualizar esta Hay conducta? mucha, hay, lo que vimos durante el huracán, durante los huracanes con sociedad civil fue abrumador. Es, yo creo que no hay manera que se haya logrado visualizar hacia el exterior lo que pasó aquí. La sociedad desbordó al gobierno en cuanto a ayudas. O sea, el orden espontáneo del que tanto hablamos los liberales se vio manifestado de una forma brutal. Y en ese mismo sentido, hay sociedad civil surgiendo, ya, sociedad civil que ya estaba establecida y sociedad civil que está surgiendo organizada justamente para demandar transparencia, mejores prácticas. Y es muy interesante, Yasmin, los jóvenes. Hay mucha buena práctica de jóvenes profesionales recién egresados de universidad, jóvenes en universidad, que están organizándose de manera espontánea, sin un trasfondo político, interés político, sino con una genuina intención de ayudar y de querer un mejor país. Yo siempre he dicho que no hay todo, bueno, yo ya soy mucho mayor que vos y que muchos que nos van a estar viendo, pero yo también tuve 21 años y tuve 16 años y no hay nada más bonito que esa ilusión y esa gana de que yo puedo transformar el mundo, que a esta edad no es que ya no la tenga, es que ya maduró un poco, y en tu vida se van presentando otras prioridades, pero ver ese fuego en los chavos, de creatividad también, que vienen con otras ideas y que también son nativos digitales y que están usando estas plataformas para proponer, para reunirse, para hacer ideas, para cambiar, para reunirse con diputados en sesiones, porque el Congreso nuestro está sesionando vía Zoom. Entonces, para reunirse con el pleno del Congreso y poder decirles esto no me gusta, esto no lo están haciendo bien, yo creo que es de aplaudir y es de destacar. A veces podemos elegir en que todo está mal o qué puedo hacer yo para cambiar eso, que todo está mal, ¿verdad? Y pasa como en todos los países, que siempre hay mucha gente que se queda en redes sociales y no pasa de ahí, pero hay grupos importantes haciendo incidencia y creo que si, y vuelvo a lo de los huracanes porque ese interés y ese arrojo y ese despojo hacia el otro, por ser el otro, no porque era de un partido político, no porque piense igual a mí, creo que fue un punto de partida importante, especialmente para el año que estamos encarando. Pero sí, hay iniciativas de sociedad importantes y yo destacaría especialmente las de los jóvenes. Elena, para ya ir cerrando un poco el tema de este web talk, podemos generar un resumen de cuáles serían entonces las claves que usted vería para poder lograr esa reactivación pues, económica en Honduras. Sí, vuelvo y repito, creo que
que el Estado cree un andamiaje óptimo para que toda esta reinvención, reconstrucción se pueda dar de la mejor manera en todos los rubros posibles. Ese es un punto de partida importante y justamente por eso es que Fundación Eleutra nos enfocamos mucho en esto para poder crear un sistema no solamente de confianza, sino de apertura y flexible. Educación, totalmente, es un rubro que hay que poner atención porque esa es la base no solamente del conocimiento, sino de la economía también más adelante. Y por otro lado, salud. Si hay en nuestros países otro sistema que ha quedado evidenciado y que nos pegó en la cara lo pobre que era salud. También cómo hacer propuestas para abrir mercados, para que haya innovación. Costa Rica lleva muchos años adelante en este tema. O sea, no tenemos que ir a Suiza, no tenemos que ir a Alemania. Los tenemos en la región, buenas prácticas que se han implementado en ese tema. Cómo hacer más llevadero el tema de seguros médicos, por ejemplo, que estos puedan ser exonerados de impuestos o puedan ser deducibles de impuestos, porque si bien es cierto, nosotros pagamos 2 o 3 veces por salud. Pagas con tus impuestos, pagas con un seguro y pagas o pagas al seguro social, que es para Costa Rica la caja. Lo estás pagando 2 o 3 veces por un servicio de salud. Entonces, ¿cómo hacer para que el ciudadano sienta más amortiguado este peso si puede pagar un servicio de seguro? ¿Cómo poder hacer readecuación de deudas para esto? Porque la cantidad de deuda que está quedando ahorita de gente que ha tenido que ingresar a sus familiares a hospitales privados no tiene nombre, unas cantidades exorbitantes. Entonces, ¿cómo apoyar al ciudadano para que esto no sea un lastre más y que no sea otra estaca que lo hunda ya en una situación muy compleja? Entonces, creo que hay muchos temas más, definitivamente que es un abanico muy, muy complejo, pero esto, siento de que uno de los medidores que nos están sirviendo migración. Sentimos que este año puede ser un éxodo importante hacia Estados Unidos de manera irregular. Entonces, cómo atraer al hondureño que pueda invertir en su propio país, y eso solamente vuelvo al primer punto y me quedo ahí, con un sistema confiable, dinámico y que sea ágil y fácil de emprender y de hacer negocios y de que todos estos temas fluyan de una manera eh, ágil y buena. Elena, muchísimas gracias por el conversatorio, por realmente traernos a la mesa una realidad que está pasando, y me quedo con algo que pues nos evidenció, y es que la reactivación económica no se logra únicamente con el sector económico, sino cuando los diferentes ámbitos de la sociedad funcionan correctamente, y también como a partir desde el sector privado también se aporta de forma positiva a que estos ámbitos se desarrollen. A mí también me gustó el tema de ver que lo que nos sucedió no es como cabida a una generación perdida, sino por el contrario es una generación resiliente que puede ser más creativa, que puede pues demostrar la garra que tiene, y me quedo con eso, de que es un camino que no va a ser fácil, pero creo que ya nos está preparando para cosas mejores. Entonces agradecerles por habernos acompañado, y a las personas que nos están viendo en este web talk titulado Honduras, oportunidad de innovación para reactivación económica, e invitarlos a que sigan las diferentes iniciativas que tenemos desde la Alianza para Centroamérica. Muchas gracias.